Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a este inicio del ciclo de mesas redondas que generando identidades, cultura y poder. Este es un ciclo organizado por el Seminario de Estudios Latinoamericanos, coordinado por la UNAM Chicago y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de la doctora Alicia Mayer, que será la coordinadora de la mesa. Tenemos al doctor Andrew Chestnut, quien viene de la Universidad Virginia Commonwealth, y tenemos a Carlos Garma, que viene de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Tenemos también, y esto es un enorme privilegio, la presencia del doctor Javier Laguna, quien es el director de la UNAM Chicago y que nos va a dar unas palabras de inicio a esta actividad. Y bueno, pues yo soy Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC UNAM y también participante de esta mesa. Javier, tienes la palabra. Muchas gracias, Rubén. Te agradezco mucho tu amable presentación. Un saludo a los miembros que van a participar el día de hoy y sobre todo a todos los que nos están siguiendo en este importante evento. Tomaré un segundo y agradezco la deferencia que me hace el doctor Ruiz, el maestro Ruiz, junto con el comité organizador de darme este espacio para inaugurar los trabajos que hoy inician en esta serie de conferencias. Un poco me echo un paso atrás para compartir con ustedes, sobre todo por el gusto que me da estar presente en este momento. Rubén Ruiz ha sido una persona, desde antes que estuviera a cargo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM, muy apegado a la UNAM Chicago. Participaba en una serie de eventos con nosotros en el aspecto histórico, desde el 5 de mayo, ¿te acuerdas, Rubén? Hasta cuestiones de la Revolución Mexicana, interesantísimo siempre. Y ahí se genera una relación no solo profesional, sino personal con Rubén, que nos ha acercado mucho en muchos sentidos. Menciono esto porque en algunos de los viajes previos de Rubén, yo le comentaba las relaciones que habíamos cultivado con las universidades en el área de Chicago que tienen centros de estudios latinoamericanos o lo equivalente. En alguna de ellas le propuse, la siguiente vez que vengas, permíteme organizar una reunión con estos amigos que son cercanos a la UNAM Chicago para que los conozcas y de ahí derivemos en una posibilidad de cooperación con estas universidades que están cercanas a nosotros. Esto ya habrá sido hace unos 3 años o más que empezamos con esto y fue precisamente hace un año que se conformó de una manera ya seria el Seminario de Estudios Latinoamericanos, con un agregado que Rubén nunca me se va a olvidar, cómo compartiste conmigo la parte interesante en el acercamiento a las universidades americanas, que Andrew debe saber muy bien, que son estudios latinoamericanos y latinos. El componente de latinos siempre fue una cuestión, tanto en el CIALC, que históricamente siempre nos enfocábamos hacia el sur de México, del Río Bravo hacia abajo, son estudios latinoamericanos, y un poco ajeno Rubén dijo, esto hay que meter el pie ya puesto, porque se está generando una gran cantidad de estudios, no en el aspecto latinoamericano, sino lo que pasa en los Norteamérica y Canadá, en los aspectos latinos. Entonces de ahí derivó la generación de este seminario, que me da mucho gusto que el primer producto de este seminario sea esta serie de conferencias Construyendo Identidades, Cultura y Poder, como primer producto del seminario, y que en este ya participan otras entidades de la UNAM. Está Silvia Mayer aquí con nosotros, directora de la UNAM en Canadá. Estará también la sede de UNAM en Boston. Y con ellos las universidades que están en Massachusetts y otras que se han agregado en este seminario ya que rebasó la idea inicial de los componentes que se había planteado. Yo quisiera concluir con esta cuestión que siempre comentaba contigo, Rubén, donde me gustaría pensar que en un futuro el Centro de Estudios de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, podríamos pensar que todos los centros que hubiera en las universidades, pensáramos en centros de estudios latino-panamericanos, o sea, salirnos de los bloques geográficos, pensar en Panamérica como tal, y los contribuyentes, los aspectos latinos que se dan en la región, y separarnos de la cuestión geográfica que tradicionalmente identificaba Latinoamérica, porque eso ya quedó totalmente rebasado. Tenemos Latinoamérica en pleno en Estados Unidos, que es la parte que yo vivo, y esto es una realidad que tenemos que verla ya en conjunto. Dicho lo anterior, pues agradezco nuevamente el tiempo que me dan para dirigirme a ustedes, y con esto pues declarar formalmente inaugurados los trabajos de esta serie de conferencias Construyendo Identidades, Cultura y Poder,
deseándoles que los productos de estos den camino a mayores reuniones en el futuro y mucho éxito para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Alicia, por favor. Muchas gracias, doctor Javier Laguna. Muchas gracias, Rubén Ruiz, por la invitación que me hacen para coordinar esta estupenda mesa dentro de este ciclo de mesas redondas que han organizado, cuyo nombre es Construyendo Identidades, Cultura y Poder. Tiene bastante potencia esto y además agradezco a todos los que se han conectado virtualmente para escuchar a nuestros invitados, el propio Rubén Ruiz del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y el Caribe, Carlos Garma de la UAM Iztapalapa y Andrew Chestnut de la Virginia Commonwealth University. En realidad hay varias mesas que el público debe conocer. Hay una el 16 de octubre sobre lengua, el 23 de octubre también Construyendo Identidades en el cine y finalmente una cuarta mesa el 30 de octubre que se refiere a Construyendo Identidades, Poder e Inequidad. Entonces, yo voy a coordinar esta primera mesa sobre Construyendo Identidades en el aspecto de la religión. Para ello, voy a presentar a nuestros ponentes del día de hoy, empezando por el orden en que van a tomar la palabra. Rubén Ruiz es investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, como he mencionado, y también profesor en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha estudiado la diversidad religiosa y política y moral pública en América Latina y recientemente apareció publicado su trabajo Los misioneros metodistas y la Revolución Mexicana. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Seguido de él, vamos a dar la palabra a Carlos Garma Navarro. Él es profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Obtuvo el premio Julio de la Fuente a la mejor tesis de antropología, otorgado por el Instituto Nacional Indigenista en 1984, por su trabajo Protestantismo en una comunidad totonaca. Entre sus publicaciones se encuentra Religious Tensions in Latin America's First Secular State Hemisphere. Su presentación de hoy lleva el título Religión, Conversión y Movilidad. Muchas gracias, Carlos Garma. Sí. Last but not least, Andrew Chestnut es profesor de estudios religiosos en la Universidad de Virginia Commonwealth. Durante la última década, sus investigaciones se han enfocado en el culto a la Santa Muerte. Es autor del primer libro académico sobre el tema en inglés Devoted to Death, Santa Muerte, The Skeleton Saint, que también fue publicado en México en el 2013 con el título Santa Muerte, la segadora segura. Muchísimas gracias, Andrew. La idea es, si les parece bien, dar una presentación con sus reflexiones de cómo la práctica de la fe puede incidir en la construcción de identidades. Y para eso podemos empezar con 10 minutos cada quien, para después pasar a un intercambio de reflexiones y también podemos contestar preguntas del público que nos acompaña. Si les parece bien, Rubén, podrías iniciar la mesa. Muchísimas gracias, Alicia. Otra vez, un gusto saludarles a ti y a todos los demás que me acompañan en esta mesa. Me siento verdaderamente privilegiado. Yo voy a platicar un poco, puesto que soy historiador, acerca de un fenómeno que sucedió a principios del siglo XX. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me llamó la atención en una iglesia conservadora del sur de los Estados Unidos, la Iglesia Metodista del Sur, que tenía su ubicación en el sur profundo y que llegaba hasta Texas, hasta la frontera y aún más allá de la frontera, diré más acá de la frontera? En esa iglesia conservadora, muy conservadora, de hecho se había escindido de la rama principal del metodismo norteamericano por el tema de la esclavitud. Se había electo a un obispo que poseía un esclavo y eso generó, bueno, dio pie a esta decisión organizacional institucional.
Pero a mí lo que me interesa es centrarme en un grupo de mujeres que trabajó al interior de esa iglesia. De hecho, distintas de las organizaciones que en español llamamos históricas del protestantismo han tenido organizaciones femeninas que se dedican a trabajar por y para las mujeres. Ellas han armado organizaciones que están financiadas, están ideadas, están administradas, están dirigidas y educan a mujeres. Ahí no entran los varones, ni siquiera los obispos son figuras representativas, pero no les dan instrucciones de qué es lo que deben hacer. Trabajan para mujeres. Y este es un elemento que es muy importante porque particularmente el tema educativo resultó muy fructífero desde finales, mediados del siglo XIX y por supuesto ya para principios del siglo XX, esto tenía frutos muy, muy claros. ¿Por qué digo esto? Pues en el caso de esta iglesia que estaba ubicada en Texas, tenían un sistema de escuelas que recogía a niñas pequeñas, las educaba, les daba, sí, instrucción religiosa, pero también les daba algo de instrucción para desempeñarse en el mundo moderno y tenían un sistema de escuelas con internados a los cuales podían llegar tanto niñas o niños para educarse y adquirir una educación que les permitiera adquirir alguna capacidad del mundo moderno. En eso, dentro del grupo que estas mujeres educaban, hubo grupos de mujeres que estaban educadas en un primer momento para ser idónea compañía para los varones pastores. Pero poco a poco se fue desarrollando una vertiente que sí, muy cercana a lo que pudo haber sido el aspecto femenino del catolicismo, con mujeres que en este caso casi parecían monjas, hasta hacer mujeres que en un momento determinado fueron tomando más capacidades y más posibilidades para el desarrollo de su trabajo y el trabajo de su iglesia. ¿Y qué sucedió? Sucedió que estas mujeres empezaron a tomar papeles directivos, papeles que aún la iglesia institucional les prohibía. Por ejemplo, se dio el caso de que varias de estas mujeres se convirtieron en misioneras educadoras, tuvieron presencia prácticamente en toda la América Latina y ahí desarrollaron tareas importantes. En el caso de los Estados Unidos, lo que va a suceder es que se empieza a conformar un grupo de diaconisas, que son mujeres que no tienen órdenes sacerdotales, pero que realizan apoyo en el trabajo de la iglesia. Una parte de estas mujeres se van a dedicar a esa tarea, otras se van a dedicar al trabajo misionero. Pero hay un grupo en particular, un grupo de 4 mujeres que a principios de la década de 1920 son educadas y se convierten en predicadoras. Una de ellas en particular llega a ser una predicadora oficial de su circunscripción religiosa en Texas. Es bien interesante ver en las fuentes cómo en un momento determinado se da el listado de todos los evangelizadores oficiales, todos varones, excepto esta mujer que en ese momento, una mujer de 20 y pocos años, logra tener un papel importante, se traslada ella con un vehículo propio por todo el sur del estado y se convierte en una predicadora, dirían los religiosos de este tipo de iglesias, con un enorme poder del Espíritu Santo, una predicación verdaderamente impactante en quienes la escuchaban. Esto a pesar de que la organización institucional no les daba espacio a las mujeres. En la década de los 20 nosotros recordamos, los Estados Unidos están saliendo de la Gran Guerra, los Estados Unidos están saliendo de la influencia llamada española, están viviendo un proceso de cambios que tienen que ver con que todavía no se llega a una ubicación clara en la sociedad de aquellos afroamericanos que han sido liberados a partir de la Guerra de Secesión. Todo eso está generando una enorme cantidad de conflictos. Bueno, las mujeres también están, vamos a ponerlo entre comillas, generando conflictos, reclamando sus derechos. No se los da la iglesia. Todavía en 1938, la Iglesia Metodista Episcopal del Sur dice que va a castigar a aquellos que inviten a predicar a mujeres. Pero ya hay mujeres predicadoras, ya hay mujeres que están reclamando ese espacio. Lamentablemente,
ellas no logran tenerlo, pero este proceso de ellas mismas educándose, planteando sus tareas para qué es lo que van a hacer, cómo van a educar a las niñas que se van incorporando, que están cayendo bajo su cuidado, será una tarea muy importante. Será hasta la década de 1960 cuando el metodismo norteamericano, la rama más grande de todas, que es la Metodista Unida ahora, abrirá espacio para las mujeres dentro de su ministerio ordenado. Y que con esto creo que ya me eché el tiempo. Muchas gracias, Rubén. Está justo perfectamente bien calculado. Entonces, le voy a pasar la palabra, por favor, a Carlos Garma Navarro para que nos diga sus reflexiones en estos 10 minutos que le toca. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Sí, quisiera primero agradecer mucho a Rubén Ruiz por su amable invitación a participar en este foro que me es de mucho interés y por razones que ahorita más adelante voy a señalar. Bueno, quisiera empezar señalando acerca del concepto de la identidad. La identidad es un elemento que, bueno, que ha sido muy analizado desde las ciencias sociales y creo que es útil brevemente señalar los elementos que contiene, ¿no? La identidad como tal es un concepto que desde las ciencias sociales se considera como una serie de vínculos que tiene un individuo con un grupo social, con una colectividad o una comunidad, y se basa en un sistema de símbolos que permiten diferenciar a el miembro de un grupo social de otros. En este sentido, se basa mucho en el elemento de poder distinguir lo que es lo propio de lo que es lo ajeno. Lo propio, lo que pertenece al mismo grupo, que lo que es ajeno, que es lo que es parte de los colectividades considerados diferentes, ¿no? La identidad como tal tiene varios elementos, entre ellos, como se va a ver en este coloquio, la cultura, una historia común, la lengua y lo que nos va a ubicar durante esta sesión, la religión. La religión porque es un elemento que nos va a llevar a compartir una serie de elementos simbólicos que son, pues tanto los rituales como las ceremonias, las prácticas comunes. Todos estos elementos forman una identidad, esta noción de lo que es propio, lo que es de uno. Ahora, una identidad pues puede implicar muchos elementos. Las identidades no suelen ser sencillas. Muchas veces se puede inclusive llevar a cabo elementos de identidad que nos permiten actuar en más de un grupo. La religión es importante para la identidad, como hemos visto, porque es algo que nos une a las personas en torno a una serie de elementos, de símbolos, de prácticas comunes, y que esto nos permite diferenciarnos de otros. También hay una tendencia a veces, un grupo se identifica de una manera y los otros grupos lo van a identificar en base a rasgos que no siempre son los que quiere el grupo mismo, ¿no? O sea, a veces el grupo es clasificado de una manera externa. Por ejemplo, en el caso de los rasgos físicos, estos pueden ser considerados como inferiores, o las prácticas sociales pueden ser considerados inferiores por otros grupos. Esta es, por ejemplo, la situación clara que tenemos en los casos de la discriminación y de los perjuicios que se dan en torno a los miembros de un determinado grupo. A veces hay grupos sociales que se identifican mucho alrededor de cierto símbolo religioso. Y esto es algo que se ha vuelto cada vez más frecuente. Y esto pues se puede relacionar especialmente con el aspecto histórico. Muchas veces cuando un símbolo religioso pertenece a una rama de la historia del grupo, lo puede identificar. En nuestro caso, vamos a hablar sobre situación de la población mexicana y vamos a señalar claramente
esta identificación desde el surgimiento de la nación mexicana, de la relación entre México y el guadalupanismo, México y el símbolo de la Virgen de Guadalupe, que existe toda esta tradición de que ella fue descubierta en 1531 por el indígena nahuatlato Juan Diego, y se ha convertido en un símbolo nacional. Esto ya se ha vuelto más bien un estereotipo que se manejaba mucho. Inclusive, recordemos en este texto clásico de Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, que le dedica todo un capítulo al guadalupanismo, y lo menciono porque es un texto muy conocido en Estados Unidos. Sin embargo, esto es un estereotipo, porque ya no todos los mexicanos ni son guadalupanos ni son católicos. Y bueno, tampoco todos los guadalupanos son necesariamente católicos, como seguramente lo va a señalar Andrew en unos segundos, ¿no? Pero es un elemento que se basó sobre todo en la gran prevalencia, en la gran fuerza que tenía el catolicismo en México. Y un catolicismo, además, particularmente mexicano, que tenía muchas expresiones populares, pero oficialmente en un estado que se reconocía como secular y laico, ¿no? A partir de la reforma de Benito Juárez en 1860. Pero todavía se manejaba mucho el elemento de que inclusive se decía que el guadalupanismo era más fuerte que el catolicismo, y que había inclusive, yo me acuerdo cuando yo estudié en la ENA, había personas que afirmaban que había un guadalupanismo marxista, de aquellos que eran marxistas, no eran católicos, pero sí seguían la devoción guadalupana. Este panorama cambió mucho a raíz de 1970, cuando hubo cada vez más conversiones a otras religiones. Hubo un cambio que implicaba una salida del catolicismo, y este número creció cada vez más. Esta es una tendencia que se ha dado en todo Latinoamérica, inclusive hacia Centroamérica es mucho más fuerte que en México. En el último censo, en el del 2010, ya se consideraba que el 80% de la población mexicana se consideraba todavía a sí mismo católico, sobre todo que se consideraban que eran bautizados, y el 20% no lo era. Dentro de los grupos que han crecido, sobre todo están los grupos protestantes evangélicos, que han crecido a costas del catolicismo. Y si vemos esta fecha, ¿por qué a partir de 1970, no? Y vemos un elemento muy fuerte relacionado con la urbanización y la migración rural-urbana, y un número cada vez más creciente de personas que emigran. Sin duda, la migración es un elemento muy importante en el cambio religioso y en el mantener la identidad religiosa. Cuando una persona está en otro lugar que es ajeno, en el cual pues lo propio es cuestionado, uno de los elementos que más buscamos son los símbolos religiosos. Los símbolos religiosos y la asistencia a prácticas religiosas se vuelve un elemento muy fuerte y muchas veces una parte vital de la vida. Entonces no es de extrañar que la religión tenga este papel tan importante en el papel de los migrantes, tanto los que van de lo rural a urbano como los que cruzan fronteras. Ahora, hay a veces algunos investigadores que han dicho, bueno, cada persona que cambia de lugar es más probable que cambie de religión, pero esto no es una relación tan sencilla, sino que vemos dos elementos que podrían parecer contradictorios, pero están presentes. Por una parte, el migrante puede intensificar sus relaciones con la práctica religiosa que tuvo anteriormente. Puede encontrar que al ir a otro lugar, desea mantener con más fuerza la religión de su origen, un poco para mostrar que él es diferente, que tiene esta práctica. Y
un ejemplo de esto es la migración de la población del occidente, del centro occidente de México, de lugares como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que es el estado donde nacieron mis padres, y que migraron a lugares de Estados Unidos, como por ejemplo la ciudad de Chicago, que es mi ciudad natal. Y esta población, pues, más bien reforzó elementos de su catolicismo. Lo encontró un nuevo sentido. Establecieron diócesis, establecieron vocaciones religiosas y muchas veces había elementos donde las imágenes religiosas de los lugares donde venían se producían también, se contextualizaban en la misma ciudad donde habían llegado. Pero hay otra relación también, que es la relación que la persona que cambia de lugar encuentra espacio para cambiar de religión y encuentra que esa distancia que tiene le permite practicar nuevas formas y adoptar nuevas formas de religión, muchas veces retomando aspectos que están en la sociedad receptora. Y este es el caso, por ejemplo, de migrantes que cambiaron del catolicismo a el protestantismo. Existe un estudio magistral de el historiador Dan Ramírez de esta migración de lo que él llama Oaxaca, California, en la cual comunidades que tenían una fuerte presencia migratoria de Oaxaca, mixtecas, zapotecas, llegaron a Los Ángeles y otras partes de California y formaron nuevas congregaciones evangélicas. Discúlpame que te interrumpa. Ya pasó más tiempo que el que estamos programando para que cada quien... bueno, sí, está bien. Es interesantísimo el tema y podríamos, desde luego, alargarlo más, pero si te parece bien, pasamos a la intervención de Andrew Chestnut y después creo que muchas de las cuestiones que has mencionado tú vamos a poderlas retomar un poco más adelante. Si te parece bien. Sí, bueno, ya había concluido básicamente esos dos ejemplos. Muchas gracias. Entonces, vamos a escuchar a Andrew Chestnut, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer. Y pues a ver lo que se puede hablar de 10 minutos, que llevo más de 10 años de investigaciones en este tema fascinante del culto a la Santa Muerte. Antes de entrar un poco en la cuestión de su identidad de la Santa Muerte, déjame hablar un poco de quién o qué es la Santa Muerte. Que hoy en día es el nuevo movimiento religioso de mayor crecimiento en todas las Américas. Falta un buen sondeo tipo Pew o Gallup, pero tras 10 años de investigaciones, yo estimo que ha de tener una base de entre 10 y 12 millones de devotos. Y eso solo desde su culto se hizo público en el 2001. O sea, estamos hablando de 10 a 12 millones de devotos en el espacio de solo 2 décadas. Quizás unos 70% de devotos son mexicanos, unos 15% aquí en Estados Unidos, 10% en América Central, sobre todo Guatemala, Honduras y El Salvador. Y pues como es un culto que se hace público, precisamente cuando las redes sociales están creciendo de manera fenomenal, pues también tiene su gran presencia en las redes, sobre todo en Face, donde la última vez que hice un conteo, tiene más de 1,000 grupos de Face y en muchos idiomas. El grupo italiano lleva más de 8 años de existencia. Hay docenas de grupos aquí en Estados Unidos solo para anglohablantes. Bueno, ¿quién es la Santa Muerte? La Santa Muerte es una santa popular mexicana que personifica la muerte. Es femenina,
y eso es muy interesante porque los tres gigantes del paisaje religioso mexicano, de los tres, dos son figuras femeninas, la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe. Solo San Judas Tadeo, el santo de las causas perdidas, se hace atrás siendo figura masculina, ¿no? Y pues muchos devotos mexicanos ni saben eso, pero la Santa Muerte es uno de 3 santos de la muerte, 3 santos esqueléticos de América Latina. El otro es de Guatemala y de Chiapas y se llama San Rey Pascual. Y ha sido en Guatemala eclipsado por la Santa Muerte. Hoy día en Guatemala se ve mucha más presencia de la propia Santa Muerte mexicana que Rey Pascual. Muchos guatemaltecos ni saben quién es Rey Pascual. Y el tercer santo esquelético es el argentino paraguayo, San La Muerte, que es figura masculina igual a Rey Pascual en Guatemala, Chiapas. Así que lo que se distingue a la Santa Muerte de sus compañeros santos de la muerte es que ella es la única figura femenina cuando los otros 2 son masculinos. Yo creo que se puede clasificar a la Santa Muerte en clasificación de santos populares, no católicos, no canonizados, que son docenas en América Latina. Hay Jesús Malverde, Gaucho Gil, Niño Fidencio, esos otros 2 santos de la muerte, que muchas veces son más populares que los propios santos católicos, porque pues la gran mayoría de los católicos fueron europeos y estos santos populares en América Latina, la mayoría fueron hombres y mujeres latinoamericanos que nacen y mueren en suelo latinoamericano. La Santa Muerte es una figura sincrética, sincretiza la figura de la parca española, que la Iglesia Católica trae consigo para evangelizar a los indígenas, sin saber que muchos grupos indígenas en México y pues en todas las Américas tenían sus deidades de la muerte, como la Mictecacíhuatl, la diosa azteca de la muerte. Entonces, obviamente, durante la época colonial en México, algunos grupos indígenas, y los primeros que se hace mención en el récord histórico mexicano son no son los mexicas, no son los aztecas, son los chichimecas, que en los anales de la Inquisición en los años de 1790 se mencionan cultuando a una figura que llaman a la Santa Muerte. Así que obviamente algunos grupos indígenas en México, Guatemala, Paraguay, Argentina, ven a la figura de la parca, que para los españoles y para los europeos fue una mera representación, personificación de la muerte sin una esencia sobrenatural. Pero como los indígenas aquí ya tenían sus deidades de la muerte, obviamente hacen esa asociación entre la parca española y sus propias deidades de la muerte, tal como Mictecacíhuatl. Bueno, pasando a la cuestión de la identidad. Yo diría que la Santa Muerte es una combinación de fe comunitaria y fe individualista. Desde 2005, el Estado mexicano prohíbe cualquier asociación legal dedicado a la devoción de la muerte. De 2003 a 2005 hubo una iglesia en la Ciudad de México que sí operaba de manera legal, pero bajo la administración de Fox en 2005 le quitan su registro legal. Y desde entonces, desde 2005, pues ninguna asociación mexicana que se dedica a la devoción de la Santa Muerte puede operar legalmente, en gran contraste a Estados Unidos, donde ya hay varios templos y altares
que sí pueden hacer eso, dado el espacio mayor para libertad de culto en Estados Unidos. Así que hay templos, hay famosos altares como el altar de Doña Queta Romero en Tepito, que promueven comunidades, ritos comunitarios como el Rosario Mensual en Tepito, varios templos y todo, pero también como no hay una iglesia oficial, pues muchos devotos como devotos individuales tienen sus altares caseros donde hacen sus peticiones, sus ofrendas y todo de manera individual. Y pues eso también se tiene que hacer, o se tenía que hacer porque desde 2000, más o menos 2002, fue un culto clandestino. Y los que llevaban dijes de la Santa Muerte, pues los escondían, ¿verdad? No como hoy que pues hay cada tipo de producto, mercancía de la Santa Muerte, ¿no? Que también es un gran negocio. Bueno, también la Santa Muerte tiene una identidad, una afinidad con ciertos grupos étnicos, laborales. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la Santa Muerte a cierto nivel casi se está haciendo un tipo de identidad chicana, sobre todo entre los cholos aquí. Hay un género de música que se llama cholo goth, y la Santa Muerte es como protagonista en muchos de esos videos. Yo creo que la Guadalupe ha pasado un poco de moda y ahora es todo sobre la Santa Muerte. En ambos lados de la frontera, la Santa Muerte también se ha hecho como la santa matrona no oficial de los LGBTQ. Muchos de los líderes del culto en ambos lados de la frontera son hombres gays. Arely Vázquez, la gran pionera en la ciudad de Nueva York, es una mujer trans. Así que, y sobre todo en México, en las marchas de orgullo gay, siempre se ve la gran presencia de la Santa Muerte. Hablando de grupos laborales, también tienen mucha afinidad con los que viven al borde de la muerte en un México de mucha mala muerte en los últimos años, sobre todo debido a la interminable guerra al narco, ¿no? Así que los narcos, los taxistas, policía, sexo servidores, todos los que están expuestos a una muerte súbita y violenta, pues hay un número desproporcional de devotos entre esos grupos. Yo creo que también, si estamos hablando de una fe individualista, la falta de una iglesia oficial o doctrina oficial se presta a un bricolage espiritual en el que el culto, los devotos individuales integran elementos de, por ejemplo, de Nueva Era, de la santería, de Palo Mayombe, de neopaganismo. Así que cada uno pues tiene la libertad de hacer su propio bricolage en casa, porque no hay un sacerdotista oficial de una iglesia oficial de la muerte para decirles que no pueden hacer eso. Bueno, yo creo que ya he pasado los 10 minutos. No, Andrew, también perfecto. El tiempo lo has aprovechado perfectamente bien. Y bueno, pues fíjense, ustedes han hablado desde diferentes perspectivas de cómo la religión da una impronta a la identidad de un individuo o de una comunidad. También de cómo a través de la afiliación religiosa nos perciben otros, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y asimismo se han mencionado aquí las prácticas, símbolos e incluso estereotipos. Tenemos algunos comentarios del público.
que nos escucha ahora y que agradezco muchísimo estas intervenciones en el chat. Dice Eli Bautista, qué interesante discurso, oaxaqueños en Los Ángeles, California. Hay una pregunta que dice específicamente para Andrew, ¿por qué le interesó estudiar la Santa Muerte? Y otra persona responde sobre eso, ¿será que la Santa Muerte permite conectarse más con el pasado prehispánico? Eso Ajá. para Andrew, pero lo que les haya a ustedes motivado de las 3 charlas y quisieran ustedes ahondar o preguntar o intercambiar, bienvenidos. Bueno, ¿por qué me interesé? Me interesé porque llevaba como 2 años en un proyecto de libro sobre la Virgen de Guadalupe y francamente andaba un poco aburrido con el tema, como se ha escrito tanto, y yo no encontraba un ángulo nuevo. Y en ese contexto, en el 2009 veo la noticia de que el ejército mexicano llega a la frontera con Texas y California y arrasa con más de 40 altares a la Santa Muerte. Esto es en marzo de 2009. Y conocí a la Santa Muerte. He estado yendo a México desde el 83. Mi ex esposa es chilanga, mi esposa actual es michoacana. Así que conocí a la Santa Muerte, pero no sabía en ese entonces por qué el gobierno de Calderón había mandado al ejército para acabar con sus altares. Y hice una búsqueda en Google y descubrí que pues ya la había tachado como narcosanta. Y dije, wow, qué interesante que el gobierno la ve como una amenaza tal que tiene que destrozar sus altares. Así que dentro de mi contexto de aburrimiento con el tema de la Virgen de Guadalupe, pues tomé un mes y pensé, bueno, a ver si no me profundo en este tema de la Santa Muerte. Y pues sí, consulté con colegas familiares y decidí cambiar al tema de la Santa Muerte con la meta de publicar el primer libro académico en inglés, lo cual logré en 2012. La otra pregunta sobre conexiones con raíces prehispánicas. Oh, sí, es un tema fuertísimo, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Ver a la Santa Muerte, sobre todo como la reencarnación, aunque no es buena palabra porque no tiene carne, el esqueleto, la reencarnación de la diosa azteca, la que mencioné, Mictecacihuatl, ¿no? No tenemos realmente evidencia histórica que se hizo ese tipo de sincretismo, pero sobre todo en el DF, en la Ciudad de México, que fue Tenochtitlán, siempre hay la tendencia de querer hacer esos lazos con el azteca. Así que sí, muchos devotos se sienten conectados con ese pasado prehispánico y ven a la Santa Muerte como básicamente una deidad prehispana, indígena, sino azteca o maya, sí. Muchas gracias, Andrew. Hay varias preguntas del público, sobre todo sobre la Santa Muerte, que parece que les ha impactado bastante. No sé si ustedes 3 ponentes, conferencistas, quisieran entre ustedes hacer algún tipo de comentario de algunos aspectos interesantes o me sigo con las preguntas del público. Lo pongo a su consideración. Bueno, un elemento que creo que sería interesante mencionar es cómo hay esta vigencia de estos símbolos religiosos y para enlazarlo con la temática del poder, para meter más elementos a esto, por lo menos en México es muy interesante cómo estos diferentes símbolos religiosos han vuelto al escenario público y han vuelto a dar un elemento muy importante dentro del contexto político mexicano actual. Dentro del contexto
político en este momento, aparece mucho el uso de diferentes símbolos religiosos. Ha habido manifestaciones recientes de grupos conservadores que aparecían en la Ciudad de México, donde había grupos que venían de distintas partes de la República, sobre todo centro-occidente, y llevaban estandartes de la Virgen de Guadalupe, criticando a la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, acusándolo de ser comunista. Inclusive llevaron a cabo un rosario frente al hemiciclo de Juárez, en el cual ellos se proponen como católicos e identifican una vez más esta idea del catolicismo como parte de la nacionalidad, y es un elemento que destacó mucho dentro del manejo ideológico de sectores católicos. Y un elemento interesante ha sido este realineamiento en el cual Andrés Manuel López Obrador le ha dado apertura a grupos evangélicos, generalmente conservadores, que lo apoyaron y con el cual él ha tenido un diálogo muy fuerte, y estos han aprovechado para regresar al escenario público. Y en México se acaba de volver a darle un registro público a un partido político con claras orientaciones evangélicas, que era hasta ahora el Partido Encuentro Social, que ahora se llama Partido Encuentro Solidario, porque habían perdido el registro y en una polémica bastante fuerte lo han recuperado. Y en México, pues esta es una situación bastante insólita, donde se ha tenido este elemento tan fuerte de esta recuperación, de esta vuelta de elementos religiosos dentro de la esfera política. Y es algo que pues no sabemos exactamente cómo se va a dar. O sea, sin duda es muy interesante para nosotros los científicos sociales, pero es algo que ha creado bastante polémica dentro del país. No sé qué tanto ha trascendido hacia afuera. Gracias, Carlos. Una pregunta para Rubén es, ¿cuál fue la reacción de la feligresía frente a una mayor participación de mujeres en roles de liderazgo? Hasta donde alcanzo a ver en las fuentes, no hubo cuestionamientos. El tema es que, decía yo, debido a la influenza del 18, debido a la guerra, debido a persecuciones políticas ahí, que los Rangers en contra de tal o cual predicador, etcétera, daban bienvenida al trabajo de las mujeres. Tendríamos que recordar que dentro de las iglesias establecidas, organizadas, institucionalizadas, las mujeres usualmente tienen papeles muy importantes. Es más, hay quienes dicen que son las que verdaderamente llevan a cabo el trabajo, digamos, de base, el trabajo que le da continuidad y que le da presencia dentro de un espacio social. Y en ese sentido, aún los liderazgos, por ejemplo, hay un escrito de un obispo metodista del sur muy simpático, porque empieza diciendo: no se va a acabar el mundo si les diéramos el ministerio oficial, pero tenemos que esperar a que demuestren que tienen las capacidades y tienen el amor de Dios para poder impartirlo, y eso se tardó todavía 40 años más. Entonces, parecería ser que las feligresías sí lo pueden aceptar, sí aceptan a mujeres haciendo trabajo, no tanto en roles institucionales. En el caso del metodismo en México, cuando se eligió a una mujer obispa, ¿sí?, pues hubo una congregación que casi se sale de la denominación, porque no era posible que hubiera una mujer obispa, no estaba establecido en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, la institucionalidad lo ve siempre con reserva, y en la mayor parte la gente lo toma como alguien que es responsable, que es trabajadora, y de hecho ese es uno de los elementos que se muestran ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante esta dualidad que se ve en muchos ámbitos de la vida. Muchas gracias, Rubén. Y estamos hablando de lo femenino. Hay una pregunta específica para Andrew,
que dice, ¿puede hablarnos sobre las mujeres y la Santa Muerte? Bueno, sí, es un tema muy importante para el culto a la Santa Muerte. De nuevo, desafortunadamente no tenemos sondeos. Ojalá que Pew o otra fundación se meta a hacer un sondeo sistemático. Pero en mis 10 años de investigaciones, y pues yo creo que se confirma esto también con colegas que estudian a la Santa Muerte, pues yo veo en los altares públicos y todos muchas veces una presencia femenina 2-1 a los hombres. Y muchas de las líderes más importantes, sobre todo en México, son mujeres. Entonces es un contraste interesante con el catolicismo y las iglesias evangélicas, que mucho del liderazgo, como Doña Queta, la gran pionera de Tepito, y Enriqueta Vargas, quien falleció el año pasado, son mujeres, porque se cree que es la santa que nunca jamás discrimina. Entonces, yo creo que vemos pues relaciones de género un poco menos asimétricos dentro del culto de la Santa Muerte, con amplia posibilidad de liderazgo también. Mi colega, la antropóloga británica, doctora Kate Kingsbury, está escribiendo un libro con Oxford University Press precisamente sobre las seguidores femeninas de la Santa Muerte y también su persona femenina. Yo entré un poco de esa cuestión en mi libro, pero sí es de gran importancia y necesitamos muchos más datos sobre su apelo especial sobre todo en estos tiempos de feminicidio en México, ¿no? Porque hemos visto que, por un lado, muchas mujeres devotas recurren a la Santa Muerte como protección. Su guadaña, pues creen que su guadaña las protege. Pero también hemos visto el caso de varios hombres femicidistas que matan a las mujeres y han sido devotos a la Santa Muerte. Pero sí, el tema de la mujer y la naturaleza femenina de la Santa Muerte es de suma importancia. Rubén, ¿tú tenías un comentario? Sí, rapidísimamente. ¿No será, Andrew, que en ese caso no hay una institucionalidad establecida con bases firmes que tiene, digamos, unos mecanismos para entrenar y aprobar quiénes pueden ser los dirigentes? Y entonces de esa manera se abre un espacio para que de esta vía informal puedan entrar las mujeres en estos roles. Exactamente, sí, por la falta de institucionalización, precisamente, sí, sin duda, Gracias. sin duda. Nos están preguntando por qué se le llama santa si no está reconocida. Bueno, es porque el pueblo lo hace santa, o sea, sí, y sabemos, pues yo he escrito mucho sobre el gran rechazo de la Iglesia Católica. Casi todas las semanas en México, algún obispo o sacerdote católico en México lo rechaza públicamente. Cuando el Papa Francisco llega a México en el 2016, también la denuncia, no por nombre, pero la menciona como el símbolo macabro del culto de la muerte de los narcos. Así que obviamente la iglesia no la ve como santa, es más, la iglesia la ve como satánica, pero se considera santa porque es una religión popular, no oficial, y el pueblo devoto lo hace santo. Uh-huh, uh-huh. Y otra más para Andrew. ¿Se reinventa la Santa Muerte como un ícono religioso mexicano en medio de las influencias transnacionales, transculturales? Bueno, es una pregunta un poco compleja porque
su identidad mexicana, yo también pregunto a muchos devotos mexicanos si ella es mexicana y la mayoría dice que no. ¿Cómo es posible que la muerte tenga nacionalidad? Es ella con su guadaña que corta fronteras. Y es por eso también que hay muchos estadounidenses blancos, afroamericanos, europeos que son devotos, porque la muerte al final no tiene nacionalidad, ¿verdad? A pesar de que obviamente podemos hablar de pues muchos elementos de ella que son mexicanísimos, ¿no? Esto también, yo creo que su apelo global tiene que ver con la fascinación global con la cultura singular de la muerte mexicana. Vemos eso con la película Coco. Coco que rompe récords de ingresos hasta en China, ¿verdad? Porque la cultura de la muerte mexicana es singular y Santa Muerte es como la última expresión, manifestación de esta cultura singular. Y ahora una gran tendencia en el culto es integrar a la Santa Muerte precisamente en el Día de los Muertos. También que la Iglesia Católica se ha hecho histérica sobre eso. No pueden meter a la muerte, eso es satánico y todo. Pero sí, tiene que ver también con la globalización de la cultura singular de la muerte de México. Muchas gracias, Andrew. Está aquí con nosotros y no se ha ido Javier Laguna y él tiene una pregunta, así que le doy la palabra. No, pues claro que no me voy a ir, pues estoy aquí de cómplice de Por eso no te has ustedes. ido, para que todo el mundo sepa que estás aquí bien pendiente. Gracias, Alicia. Mire, les hago directamente. El título tiene que ver con construyendo identidades. Me gustó mucho la definición que ustedes hicieron de identidad y cómo la religión es un componente que identifica a grupos o diferencia a grupos entre ellos. Siento que este enfoque en lo de la Santa Muerte, pues pareciera que nos estamos enfocando a, no quiero decir a las minorías, pero siempre las minorías son los que se salen de las normas numéricas y grupales. ¿Dónde está el límite entre una religión que sea la Santa Muerte o una secta que podría llamarse, o una cuestión de otra naturaleza? Mi pregunta va en el sentido de, efectivamente, puede haber religiones que los ven diferentes, por eso los rechazan, pero los gobiernos también tienen una manera de normatizar estos nuevos grupos sociales que se organizan. La Secretaría de Gobernación en México es la responsable de identificar y registrar y darle validez jurídica a las iglesias organizadas. Esta no es una iglesia, es un grupo, o sea, no quiero usar ningún adjetivo para no ser de una manera u otra, pero el punto importante en una investigaciones o los centros de este tipo, pues claro que es importante analizar los grupos minoritarios que están desarrollando dentro de las religiones, pero en términos generales esto contrastado contra las grandes iglesias o las grandes religiones organizadas, pues tiene un peso relativo, ¿no? Pareciera que ahorita el peso ha sido hacia la Santa Muerte. Nada más quiero ponerlo en la balanza de qué tanto esto implica comparado con el gran total de otras creencias y otros grupos sociales que tienen fes diferentes. Era un comentario en ese sentido. Gracias. Pues muy interesante el comentario de Javier. No sé si alguien quiera aportar algo. Carlos. Bueno, un elemento interesante allí es el peso que actualmente tienen muchas organizaciones religiosas negociando dentro del Estado, ¿no? Y el peso que tratan de mantener usando a veces sí elementos numéricos, pero a veces también su presencia como grupos, grupos de presión que mantienen este elemento. Un aspecto interesante es que a raíz de que perdió registro, el culto a la Santa Muerte permanece como un grupo que no tiene directamente el impacto político que tienen estas otras agrupaciones. Estas otras agrupaciones sí se manejan políticamente y tratan de mantenerlo. Quizás sea un elemento que ha favorecido a el culto a la Santa Muerte, porque como señaló efectivamente Andrew, que es un elemento muy interesante, la época de mayor represión
fue bajo los gobiernos de Acción Nacional, que eran gobiernos que manejaban claramente su orientación hacia el catolicismo. Actualmente, bajo Andrés Manuel López Obrador, no ha habido ninguna referencia, aunque él sí ha tenido algunas expresiones de apoyo a la neomexicanidad y de elementos vinculados a una idealización clara de las culturas prehispánicas, que llega inclusive a la directora de CONACYT, que antier hizo bueno, todavía creo ayer, también lo volvieron a hacer una verdadera apología al maíz nativo de origen prehispánico, ¿no? Esos elementos son curiosos, aparecen de vez en cuando, pero nadie quiere decir, no, pero nosotros somos representantes de la neomexicanidad, no llegan a tal, y buscan más bien afiliarse en el aspecto político del poder con distintas iglesias, ¿no? Y ahorita, pues es el momento en que sí ve uno este avance singular. Para nosotros es singular en México, porque nunca habíamos tenido un partido con una tendencia clara evangélica, como es el del Partido Encuentro Social, y que se ha aprovechado este espacio para buscar una cierta alianza con Andrés Manuel López Obrador, que claramente tiene problemas con la Iglesia Católica. No sabe no, a diferencia de los gobiernos del PAN, que se llevaban muy bien, el gobierno de Andrés Manuel no tiene, no ha encontrado el camino, no saben todavía bien cómo tratarlo. Entonces, estamos en una situación en donde sí hay una cierta tolerancia hacia las expresiones religiosas de parte del Estado, inclusive los permitieron que volvieran a abrir las iglesias mucho antes que otros establecimientos. Eso fue interesante, al igual que pasó en Estados Unidos, Y Brasil, se asemejan en ese sentido. Igual. Abrieron antes las iglesias y los templos que muchas instituciones, que los museos, que los cines, que inclusive que varios espacios abiertos, abrieron primero las iglesias, y ellos están aprovechando este ambiente de incertidumbre, y claramente tiene más tolerancia Andrés Manuel López Obrador a las expresiones religiosas, incluso, lo lamento decirlo, que hacia las expresiones científicas. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues ha llegado el momento de cerrar la mesa, que ha sido interesantísima, y como bien el público estará de acuerdo conmigo, podemos seguir ahondando y abundando sobre la construcción de la identidad a través de la religión. He recibido muchos mensajes de felicitación para los tres ponentes. Me alegro mucho por ello. Ha sido muy interesante la reunión virtual. Quiero agradecerles nuevamente a Rubén Ruiz, a Carlos Garma, a Andrew Chestnut por las intervenciones, y a todos los que nos han acompañado en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias por su atención, y espero que nos sigan en las diferentes mesas que siguen a esta fecha en lo subsecuente. Rubén. Sí, nada más una palabra final muy rápida, porque sé que ya estamos sobre el tiempo. También para agradecer a todo el equipo del CIAL, que en términos de difusión, que han tenido el manejo de las redes sociales, que han tenido el manejo de Zoom, ha sido muy importante su colaboración. También la colaboración de la doctora Erika Ederly en la UNAM Chicago, que también ha sido una parte muy importante en el funcionamiento de nuestro seminario. A ti, Alicia, de veras, muchísimas gracias por tu extraordinaria moderación de esta mesa. Javier, Carlos, Andrew, de veras, muchísimas gracias por estar con nosotros, y por supuesto al público. Y pues nos vemos dentro de 8 días, si no me equivoco, a las 12 también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.